¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Texas y Missouri demandaron al gobierno de Biden por suspender la política de Trump de permanecer en México. Biden aceptó la invitación de Pelosi para pronunciar un discurso ante el Congreso. Será su primera presentación ante los legisladores, tras las críticas por el retraso sin precedentes. Un nuevo informe revela los errores de la policía del Capitolio el pasado 6 de enero. Se tiene previsto que el inspector general declare ante el Congreso. El nominado de Biden para el Pentágono enfrenta críticas de un grupo de republicanos que piden una investigación sobre sus acciones durante la presidencia de Obama. Hola, queremos anunciarle que YouTube nos desmonetizó, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir esforzándonos por traerles noticias veraces y objetivas. Síganos en nuestras redes sociales que hallarán al final de la descripción. Comenzamos esta mañana con una demanda de 2 estados contra el gobierno de Biden por suspender la política de Trump de permanecer en México. La política obligaba a los migrantes a permanecer en México para esperar sus casos de inmigración. Los estados dicen que Biden debe revivir la política para detener la crisis fronteriza. Texas y Missouri demandaron al gobierno de Biden por suspender la política de permanecer en México de la era Trump. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo: "Los criminales peligrosos están aprovechando del fallo en la aplicación de la ley y eso está provocando la trata de personas, el contrabando, un exceso de crímenes violentos y una carga masiva sin precedentes en los programas estatales y federales". Paxton dice que el presidente Biden puede revertir todo esto restableciendo la política de Trump de permanecer en México. Biden la suspendió horas después de su toma de posesión. La demanda afirma que la medida de Biden obliga a los 2 estados a gastar mucho más recursos para combatir el tráfico de personas de los cárteles de la droga. La crisis fronteriza también está provocando temor ante un resurgimiento de la banda MS-13, especialmente con el aumento de menores no acompañados. Un aumento anterior en 2014 fue seguido por un repunte de la violencia de la MS-13. Eso ocurrió en las zonas donde se colocó a la mayoría de los menores. Nos pusimos en contacto con la Casa Blanca para pedir comentarios, pero no recibimos respuesta antes de esta emisión. El presidente de México expresó el martes su preocupación por el aumento de tráfico de personas, especialmente de menores. Los traficantes de indocumentados, que es una mafia o varias mafias, están utilizando a los niños. Y esto es una gravísima violación de derechos humanos. Las autoridades dicen que los traficantes de personas suelen aconsejar a los inmigrantes que lleven a los niños con ellos para aprovechar las protecciones que Estados Unidos otorga a los menores. El ministro de Asuntos Exteriores de México también expresó su preocupación. Tenemos que ir por estos traficantes, porque esto es algo que no se había presentado en toda la historia. Nunca habíamos visto un tráfico de menores de este tamaño. Él dice que México envió al menos 12,000 efectivos al sur del país y tiene 10,000 soldados en su frontera sur para hacer frente al aumento de la inmigración ilegal. El gobierno de Guatemala dijo el martes que no hay ningún documento firmado respecto a las declaraciones de la Casa Blanca de que Estados Unidos llegó a un acuerdo con el país centroamericano para enviar tropas a su frontera. La Cancillería guatemalteca dijo que hay alrededor de 1,500 efectivos desplegados en su frontera desde enero. El presidente Biden aceptó una invitación de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para dar un discurso en una sesión conjunta del Congreso el 28 de abril, justo un día antes de su 100º día en el cargo. Aquí tenemos los detalles. Biden ha enfrentado críticas por retrasar su primer discurso en contraste con sus predecesores. El expresidente Donald Trump pronunció su primer discurso ante el Congreso el 28 de febrero. Los presidentes suelen utilizar su primer discurso para celebrar sus primeros logros y trazar el rumbo de su administración para los años venideros, es decir, aproximadamente 2 meses antes que Biden. Es probable que Biden celebre la aprobación de ley de pago de estímulos por la pandemia, que se aprobó sin ningún apoyo republicano. Es probable que el presidente también hable sobre la serie de acciones ejecutivas que tomó en los primeros días de su mandato. Su discurso será diferente debido a las preocupaciones por la pandemia y por la seguridad. Un grupo de senadores republicanos pide que el FBI investigue a la persona elegida por Biden para el Pentágono. Quieren que se investigue a Colin Cole,
quien divulgó indebidamente información clasificada cuando era asesor de seguridad nacional de Biden durante la administración de Obama. 18 senadores liderados por Bill Hagerty y Tom Cotton pidieron al FBI que investigue al candidato de Biden para la Secretaría de Defensa, Colin Kahl. También pidieron al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, que no siga adelante con la nominación de Kahl hasta que el FBI complete la investigación. Kahl trabajó bajo las órdenes de Biden cuando era vicepresidente y los senadores acusan a Kahl de hacer pública en repetidas ocasiones información clasificada y de controlar información no clasificada que recibía de funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos. Un ejemplo que dan es el tuit de Kahl del 20 de diciembre de 2017. Hay un grupo en la Casa Blanca que cree que un ataque limitado es viable y que Estados Unidos puede controlar la escalada amenazando con un cambio de régimen si Kim Jong-un toma represalias. Y he escuchado esto por separado de múltiples fuentes dentro de la administración. Esto hizo saltar las alarmas de los senadores republicanos que dijeron que, al compartir públicamente planes y deliberaciones militares internas, Kahl parece haber expuesto los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. En su carta al director del FBI, Wray, y al senador Schumer, los senadores afirmaron que el puesto para el que Kahl fue nominado requiere de una persona con buen juicio. Si resulta que utilizó información clasificada con fines partidistas para atacar a funcionarios de la administración Trump, creo que esta nominación estará acabada. Los republicanos dijeron el creciente historial de Kahl de manipulación aparente de información clasificada y de control de información no clasificada y su evasiva respuesta sobre este asunto no alcanzan el estándar requerido para ocupar uno de los principales puestos de seguridad nacional de nuestra nación. Un nuevo informe describe los errores cometidos por la policía del Capitolio el 6 de enero. Dice que el cuerpo de policía recibió información clave de inteligencia antes de la irrupción y debería haber estado mejor preparada. Michael Bolton es el inspector general de la policía del Capitolio. El New York Times dice haber revisado su último informe sobre cómo la agrupación no se preparó adecuadamente para el 6 de enero. La información publicada por el periódico dice que el informe de Bolton detalla los fallos en la respuesta a los informes de inteligencia sobre lo que se podía esperar ese día. El informe explica que una evaluación de inteligencia de la policía del Capitolio advirtió sobre la violencia potencial 3 días antes del evento y mencionaba al Congreso como posible objetivo. Bolton afirma que el Departamento de Seguridad Nacional transmitió información sobre grupos que planeaban la violencia con semanas de antelación. A pesar de las advertencias y de la información, el informe dice que los líderes de la policía ordenaron a los agentes que no utilizaran sus equipos y tácticas de control de multitudes más potentes. Un informe anterior del inspector general decía que el departamento no había preparado un plan integral. El último informe afirma que la dirección de la policía no tenía una lista exacta de su unidad de disturbios civiles. A esta unidad se le encargó el control de multitudes el 6 de enero, pero en la lista figuraban agentes que ya no trabajaban allí. El informe señala que el almacenamiento del equipo también fue un problema. Dice que las municiones almacenadas allí habían caducado y que los escudos antidisturbios no estaban bien guardados. Esto provocó que los escudos se rompieran con facilidad. Está previsto que Bolton declare ante el Congreso sobre sus conclusiones el jueves. Y al regresar, hablaremos de las controvertidas declaraciones de un empleado de CNN. Esto y más en NTD. La gloria de las obras maestras del piano de los períodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Project Veritas, una organización sin fines de lucro de periodismo encubierto, acaba de publicar nuevas imágenes grabadas en secreto. Las imágenes muestran a un empleado de CNN dando crédito a la cadena por sacar a Trump de la presidencia y habla del nuevo enfoque de CNN, ahora que las historias de COVID se están desvaneciendo.
Project Veritas de James O'Keefe publicó nuevas imágenes grabadas en secreto que muestran al director técnico de CNN, Charlie Chester, detallando cómo la cadena trabajó para apoyar al presidente Biden durante su campaña electoral de 2020. We would always show shots of him jogging and that I'm healthy, you know, blah, 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 and him in aviator shades and like you paint him as a young geriatric. El montaje de clips encubiertos se tomó en varias ocasiones diferentes y, como ocurre con cualquier fragmento de sonido recortado, el producto final debe tomarse con precaución. Sin embargo, este video muestra varias frases completas de Chester, lo que hace improbable que haya trucos de edición engañosos. En el video, Chester atribuye a CNN el mérito de que el presidente Trump haya sido expulsado de su cargo y dice que por eso vino a trabajar a CNN. También admite que las historias que CNN publicó sobre la salud de Trump equivalen a propaganda. Like when Trump was, I don't know, like his hand was shaking or whatever like that. We brought in like so many medical people to like all tell a story that like it was all speculation. That he was like neurological damage, like that he was losing it, he's unfit to, you know, whatever. We were creating a story there that we didn't know anything about. You know, so that's I think that's propaganda. El empleado de CNN dijo que sacar a Trump de la oficina era el enfoque de CNN. Pero ahora, dice, CNN tiene otro enfoque, el cambio climático. Chester indicó que el público se está cansando de las historias relacionadas con el virus y dijo que el cambio climático va a ser el próximo COVID. It's going to be our focus. Our focus was to get Trump out of office, right? Without saying it, that's what it was, right? So our next thing is going to be for climate change. Dijo que esta decisión vino del jefe de la cadena y que ya se anunció a los empleados. Como director técnico, Chester no participará en el contenido del programa y es probable que no se le incluya en las reuniones editoriales. Sin embargo, en una declaración a Mediaite, O'Keefe dijo: Como director técnico, Charlie Chester está totalmente implicado en el día a día de la redacción de CNN. Es testigo de las decisiones que se toman y de quienes las toman. Tiene pleno acceso a la cultura dentro de la cadena y explica, en video, cómo se aplican las directivas de toda la empresa. O'Keefe dijo que este video es solo la primera parte, indicando que hay más por venir. En 2020, Estados Unidos registró el mayor aumento de asesinatos en un año. Tras examinar los datos del FBI, los expertos creen que el año pasado ha sido el más violento desde 1998. Tenemos más detalles sobre los índices de criminalidad. Según el informe trimestral del FBI sobre delitos uniformes, la tasa de homicidios en ciudades de todos los tamaños aumentó al menos un 20% de enero a diciembre de 2020. La nación reportó más de 20.000 homicidios, el mayor aumento en un año en toda la historia. El informe del FBI se basa en los datos de cerca de 13.000 agencias del orden público, es decir, el 70% del país. Las ciudades con más de 1 millón de habitantes registraron el mayor aumento de asesinatos, un 32%. En la ciudad de Nueva York, esa cifra es de cerca del 41% y en Chicago supera el 50%. Las ciudades de entre 500.000 y 1 millón de habitantes tuvieron un aumento de casi el 27%. Incluso las ciudades con menos de 10.000 habitantes vieron un aumento medio cercano al 25%. Los datos respecto a incendios intencionados son aún más notorios. Las ciudades con más de 1 millón de personas tuvieron un 57% de aumentos en incendios provocados. En general, toda la nación sufrió un aumento del 24%. Las violaciones y los robos, en cambio, bajaron notablemente en el país, ambos más del 10%. El aumento general de los delitos violentos en 2020 fue del 3.3%. Las cifras habían disminuido en los años anteriores. El estadista y analista de la delincuencia Jeff Asher dijo al Washington Examiner que la tasa de asesinatos de 2020 es de aproximadamente 6.22 por cada 100.000 personas, lo que la convierte en la más alta desde 1998. Las cifras de 2019 y 2018 fueron más bajas. Charles Lehman, del Instituto Manhattan, dice que cree que el aumento de los crímenes está relacionado con los sentimientos y los movimientos antipolicía. Dijo el Washington Examiner que no es de sorprender que estos picos de asesinatos están asociados con la hostilidad hacia la policía y a la retirada de la policía de la vida pública. Uno de los condados más grandes de California lanzará una prueba de pasaporte digital de vacunación este mes. Veamos los detalles.
El condado de Orange, en California, planea lanzar un programa piloto para pasaportes digitales de vacunas y pruebas para el virus del PSC. Los funcionarios de salud del condado de Orange dijeron que la prueba del pasaporte de vacunación se lanzará en algún momento de este mes. Este se puede utilizar como comprobante de vacunación para participar en actividades como conciertos, eventos deportivos, asistir a escuelas y viajes. Los detalles sobre cómo funcionará el pasaporte digital son escasos, pero un funcionario de salud del condado de Orange dijo que OTINA, la aplicación de programación de vacunas que existe en el condado, podría modificarse para incluir una función de pasaporte. La aplicación OTINA se está utilizando para programar citas de vacunación en los sitios de inoculación masiva que incluyen Disneyland. El anuncio se realizó en medio de controversias sobre los sistemas de pasaporte de vacunación. Los grupos de libertades civiles dicen que los pasaportes de vacunación podrían potencialmente violar los derechos de privacidad de los estadounidenses y al mismo tiempo negar servicios clave a las personas que no están vacunadas. Varios gobernadores republicanos, incluyendo a los de Florida y Texas, firmaron órdenes ejecutivas que prohíben el uso de pasaportes de vacunación. La administración Biden ha dicho que no desarrollará un sistema federal de pasaportes de vacunas, pero que formulará pautas sobre su uso, incluyendo la privacidad. 2 dirigentes de California se enfrentan a acusaciones por agresión sexual. Uno de ellos es un exalcalde que fue detenido sin fianza. El otro es un alcalde actual que se enfrenta a la destitución por parte de los residentes locales. El sábado, los agentes de policía detuvieron al exalcalde de Sebastopol, Robert Jacob, y lo pusieron bajo custodia sin fianza. Jacob se enfrenta a una investigación por 5 delitos graves, incluyendo la distribución de pornografía infantil y un delito menor de agresión sexual contra un menor. Según el jefe de policía de Sebastopol, Kevin Kilgore, las presuntas agresiones ocurrieron entre diciembre de 2019 y marzo de 2021. Jacob fue el director general de 2 grandes dispensarios de marihuana en California y fue el primer ejecutivo del negocio de la marihuana elegido como alcalde de Estados Unidos en 2013. Su trayectoria le valió incluso el apodo de el alcalde del cannabis en la región. La actual alcaldesa de Sebastopol, Una Glass, calificó de extremadamente decepcionante la detención de su predecesor, y a pocos kilómetros de distancia el alcalde de Windsor, Dominic Fopoli, también se enfrenta a las acusaciones de agresión sexual de 6 mujeres, entre ellas una becaria francesa, en la bodega de su familia. Una de las acusaciones se remonta a 2003. Pero Fopoli niega todas las acusaciones y las califica de maquinaciones políticas y sociales. Los residentes y funcionarios locales están haciendo campaña para destituir a Fopoli. 2 representantes de California pidieron a Fopoli que renuncie y dicen que las acusaciones sugieren un patrón de comportamiento depredador. Su principal aliada política, la concejal Deborah Fudge, también pidió su destitución. El fiscal general del estado supervisará la investigación sobre Fopoli. Estas fueron las noticias de la tarde. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. Hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz tarde, nos vemos en la noche.